Saludos, estamos con Deuteronomio capítulo 18. En este capítulo vamos a ver 4 puntos: el sostenimiento de los levitas, en las artes mágicas y diabólicas, una profecía sobre Jesucristo, el verdadero profeta, y finalmente la prueba de los falsos profetas entre el pueblo. Moisés les habla claramente a esta nueva generación que va a entrar a poseer la tierra prometida, que los levitas debían ser totalmente sostenidos en la alimentación y en el sustento diario. Esto era importante, ya que en los capítulos anteriores vimos que los levitas y el pueblo eran personas que estaban en el corazón de Dios. Dios estaba muy interesados en los pobres y en aquellos que necesitaban el sostenimiento de los demás. Obviamente a los levitas había que pasarle una porción de aquellas cosas que eran necesarias para su sostenimiento. Esto debe suceder también en el día de hoy, ya que lamentablemente muchos pastores se ven obligados a tener que pedirles el diezmo a sus congregantes, haciendo algo que a Dios realmente no le agrada, ya que los fieles también tienen la culpa de no darles a los pastores el sostenimiento que ellos se merecen. Según la Biblia, los pastores deben recibir de parte de sus congregantes al menos la alimentación y la vestimenta. Pasamos al punto siguiente y vamos a ser precisos para que no nos extendamos mucho más en este capítulo, ya que no lo quiero hacer muy largo. Moisés les habla ahora de la parte espiritual, dejando de lado ya la parte que tiene que ver con la parte física, la parte de la alimentación, la parte del vestido. Moisés les habla ahora de la parte espiritual. Obviamente Israel había salido de Egipto, donde se practicaba la magia y donde se realizaban todo tipo de contactos con las cosas sobrenaturales. Ahora tendrían una nueva tierra y por lo tanto vivirían como un pueblo donde no deberían tener contacto con las cosas sobrenaturales. Y una de las cosas que hacían aquellos pueblos por los cuales Moisés los llevó y luego los conquistaron, luego destruyeron aquellas ciudades paganas, era que las ciudades paganas que ellos vieron al salir de Egipto mataban a sus niños en sacrificios al dios Moloch. Esto estaba totalmente prohibido a partir de ahora para el pueblo de Dios, para los hijos del Señor. Lógicamente, esto es una práctica totalmente aborrecible por el Señor. Y acá nos metemos ya en la parte de lo que es la adivinación. Moisés le dice que no debe haber adivinos entre el pueblo. Hoy en día, creo que esta imagen basta para que vos lo entiendas, se pueden ver en la televisión, en las revistas, en los diarios, y también cuando recorremos nuestras ciudades, lugares donde se practica la adivinación con las cartas. La adivinación con las cartas, o la adivinación con la borra del café, o la adivinación con las hojas de los árboles, o todo tipo de adivinación como se practicaba también en la antigüedad, adivinando sobre las entrañas de los animales muertos, y todo tipo de adivinación Dios se lo prohíbe a Israel. Obviamente, porque se lo prohíbe a Israel, también se nos prohíbe a nosotros. Está prohibido todo tipo de adivinación. A Dios no le gusta esto. Ahora también veremos que Dios prohíbe el agorero. ¿Quién es el agorero? El agorero es el que predice o anuncia males o buena ventura. También está prohibido anunciar males o buena ventura. Dios no quería que allí en Israel existiesen personas que anunciasen el mal o el bien, sino que consultasen solamente al Señor. También tenemos al sortílego. El sortílego es aquel que anuncia la buena o la mala suerte. También Moisés prohíbe consultar a aquellas personas que anuncian la buena suerte o la mala suerte. Esto también se practica en el día de hoy y lo practican en muchos países, en muchas sociedades. Lamentablemente esto sigue sucediendo. Nosotros los cristianos no debemos
tratar de consultar las cosas sobrenaturales, ni tampoco querer saber acerca de el futuro. El futuro se encuentra en las manos de Dios. Nosotros tenemos un futuro seguro en las manos de Cristo. Y acá también tenemos otra figura de aquel que hace mal a la sociedad, el hechicero. El hechicero es un hombre o una mujer que tiene habilidades sobrenaturales. Vendría a ser el brujo en el día de hoy. Prácticamente es una persona consagrada a Satanás, así como la bruja. El hechicero o la bruja actual existe mucho, sobre todo acá en mi país, en el norte de la Argentina. Hay ciudades y provincias donde todavía existen las brujas. Son aquellas personas que son directamente personas que han pactado con el diablo y que han recibido habilidades sobrenaturales por herencia, ya que se pasa de una persona a otra, de familiar a familiar. Y el espíritu de la bruja es un espíritu que lleva al brujo o a la bruja tener contactos directamente con el mismo Satanás. Realizan hechizos y encantamientos. Son personas que viven una vida totalmente entregada al diablo. Brujos y brujas hay muchísimos. Cuidado con consultar a los brujos y a las brujas. Está prohibido por el Señor. Y tenemos también la imagen del encantador. La palabra encantador significa aquel que hace hechizos a través del canto o a través de frases u oraciones cantadas. Esto lo vemos, por ejemplo, en aquellos rituales que se hacen con las serpientes. Yo te lo muestro esto para que vos lo tengas más o menos claro. Pero también no solamente se encantan las serpientes a través de frases y palabras o a través de cánticos, sino que también se producen encantamientos en los seres humanos. Esto está prohibido por el Señor. El adivino es aquel o aquella persona que ve el futuro. Muchos hoy en día consultan a los adivinos, aquellos que tiran las cartas, que ven a través de las velas, a través de los objetos de las personas. Está prohibida la adivinación en todo sentido. Vos no debés consultar a los adivinos, no debés ir a ninguna persona que consulte tu futuro, porque el futuro está en las manos de Dios. Es Dios aquel que nos asegura el futuro. ¿Cómo? Arrepintiéndote de tus pecados y entregándole tu vida a Dios, a Jesucristo. Y vamos a llegar a ese punto importante que es la vida del Hijo de Dios en nuestras vidas. Finalmente, los magos, que también son hijos del diablo, que según el Nuevo Testamento son enemigos de toda verdad y toda justicia. Los magos, como por ejemplo los vimos en el Antiguo Testamento, vimos en el Génesis, en la historia por ejemplo de José, podemos ver los magos como también ellos realizaban encantamientos. O en la historia de Moisés, cuando Moisés arrojó la vara y se convirtió en serpiente, los magos y los sabios hicieron exactamente lo mismo. El mago es aquel que también es hijo de Satanás y tiene contacto con las cosas del infierno. Realiza cosas el mago que realmente sorprende, ya que hace aparecer objetos o hacen aparecer cosas de la nada. Un mago es prácticamente un hijo del diablo, lo mismo que la bruja. La consulta de los muertos también se realiza hoy. Acá en mi ciudad puedo ver muchos centros, muchos lugares donde instituciones donde se reúnen aquellos que practican el espiritismo, hacer volver a los muertos, hablar con ellos, consultarles de un ser querido. Está prohibido por el Señor. No hagas eso si vos lo estás haciendo hasta el día de hoy. Consultar y hacer volver el espíritu de un ser querido está prohibidísimo por el Señor. Es un pecado grave en la presencia del Señor. No lo hagas. Israel tampoco debía hacerlo. Y finalmente Dios nos dice a quién debemos consultar. No al mago, no al brujo, no al hechicero, no al encantador y no al adivino. ¿A quién debemos consultar? Al Hijo de Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solamente a Él debemos entregarle nuestra vida, no al diablo, como hacen los brujos y como hacen los magos. Hay que entregarle nuestro corazón, nuestro cuerpo, alma y espíritu al Hijo de Dios, ya que Él nos amó y con un amor eterno entregó su vida por nosotros. Ningún mago, ninguna bruja, ningún brujo va a entregar nada por vos a cambio de dinero, solamente lo va a hacer. Pero Jesucristo
entregó su propia vida, y no a cambio de dinero, lo entregó por amor, para que vos vivas una vida diferente, una vida distinta. Y el falso profeta es aquel que Moisés le advierte al pueblo y le dice: cuidado con aquellos que dicen hablar por mi cuenta, que dicen hablar de parte de Dios, cuando en realidad las intenciones de ellos es engañar a las personas, sacarles dinero, como sucede en el día de hoy. Hay muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores en el mundo. Y la iglesia o el lugar donde te saquen plata o te pidan dinero, ahí, lamentablemente, ahí está el falso profeta. Institución religiosa, reunión, culto, donde vos vayas y te pidan dinero, ahí lamentablemente está el falso profeta o el falso maestro o el falso pastor o aquel que te quiera engañar. El evangelio es totalmente gratuito. Si realmente esa persona tiene intenciones de que vos conozcas la verdad y vivas una vida mejor, jamás te va a pedir dinero, ni nunca te va a decir que vos tenés la obligación de darle lo que es de Dios, ni darle plata a Dios. Dios no necesita nuestro dinero para darnos vida. Dios no nos pide nada a cambio. Tampoco nos pidió nada a cambio cuando nos entregó a su Hijo Jesucristo. Así que por lo tanto, donde te pidan dinero, donde te pidan plata, no vayas, porque ese lugar está lleno de lobos rapaces, hombres y mujeres que lo único que hacen es querer sacarte el dinero que tenés en la billetera. Lo mismo pasaba allí con Israel en la tierra prometida. Solamente debían escuchar a aquel que realmente era un verdadero profeta. ¿Y quién es un verdadero profeta, un verdadero pastor o verdadero maestro? Porque hay muchos que anuncian cosas futuras, como diciéndote: a vos te va a suceder cosas buenas en el futuro, y pasa el tiempo y no te pasa lo bueno que te pronosticó o lo bueno que te profetizó. Moisés le dice que si se cumple inmediatamente lo que estaba establecido o lo que te profetizó, lo que te anunció, ese es un verdadero profeta. Por lo tanto, hay profetas que profetizan y anuncian cosas futuras y que se cumplen prontamente, y hay profetas que anuncian profecías que se van a cumplir con el tiempo o se van a cumplir después. Lo importante es entender que si vos recibís una profecía de alguien, que te profetice en la verdad y en la justicia, no en la mentira. Si la profecía o ese profeta profetizó cosas y vos viste que profetizó y se cumplieron las cosas que profetizó, y hay algunas profecías que todavía no se cumplieron, pero al menos vos viste que las profecías que anunció se cumplieron, y algunas que no, vos prestá atención a las que se cumplieron, porque si se cumplieron, entonces ese pastor o ese sacerdote o ese líder o lo que sea, realmente es un hijo de Dios y es un verdadero profeta del Señor. Pero si anunció profecías y las 10 profecías que anunció no se cumplieron, ninguna de las 10, nos encontramos ante un falso profeta. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.